es el doctor César Zapaico del Castillo. Quiero verificar que se esté viendo mi pantalla, por favor. Si alguien me confirma. ¿Sí? Bien. Entonces, esta tarde vamos a hablar sobre patología quirúrgica del hígado, la cual vamos a dividir básicamente en dos tipos: patología infecciosa y patología tumoral. La infecciosa, a su vez, la dividimos en piógena y amebiana, cuando hablamos de absceso, y la tumoral la dividimos en quística y sólida. Ambos, a su vez, pueden ser subdivididos en benignos y malignos. ¿De acuerdo? Bien. Empezaremos con el absceso hepático, que ya fue descrito por Hipócrates allá por el año 4000 a.C. Y luego, en 1980, se vio que la evolución de esta patología mejoraba ostensiblemente con los estudios de imagen que permitieron, pues, lo que conversábamos en la mañana, lo que se vino a denominar radiología intervencionista, es decir, una punción. En este caso, por ejemplo, estamos viendo acá una punción guiada por ecografía. ¿Cómo se forma el absceso hepático? Básicamente por tres vías: extensión por contigüidad, trauma y por embolización arterial. ¿Contigüidad en qué caso? Por ejemplo, en los casos de pacientes con colecistitis gangrenosa, entonces obviamente esa gangrena penetra en el parénquima hepático y puede formar un absceso. Igualmente, úlceras gástricas perforadas que comprometen fundamentalmente al lóbulo izquierdo del hígado. Y también abscesos subfrénicos que pueden extenderse hacia el hígado. En el caso de traumas, podemos ver luego de un traumatismo, generalmente trauma abdominal cerrado, en donde se puede producir un hematoma en el hígado. El hematoma puede luego sobreinfectarse y convertirse posteriormente en un absceso hepático. Igualmente, la infección de tejido necrótico, que muchas veces es consecuencia de procedimientos ablativos, ¿no? Como la radiofrecuencia que observamos acá. Y por otro lado, también se puede formar un absceso hepático como consecuencia de una embolización arterial, a consecuencia de cateterismos. ¿Okay? Entonces, esas son las principales fuentes de cómo se forma un absceso hepático. En cuanto a la microbiología, vemos que los gérmenes más frecuentemente encontrados, habitualmente los abscesos son monomicrobianos, y cuando encontramos gérmenes, los más frecuentes son la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus. Ojo, entre estos tres son responsables de más del 70% de las infecciones. El Staphylococcus aureus y los anaerobios aportan hasta un 25%, con lo cual ya estamos cubriendo un 95%, y es la mayor parte de los abscesos hepáticos. Hay que sospechar de fuentes de origen pélvico o intraperitoneal, en cuyo caso la flora es mixta, aerobia y anaerobia, a predominio de bacteroides fragilis. Bien, y entonces, así las cosas, veamos cómo es que podemos nosotros identificar un absceso hepático. Como les digo, práctica tras práctica a los alumnos que rotan conmigo, mi prioridad es que ustedes desarrollen lo que viene a llamarse la clínica quirúrgica, es decir, que sepan cómo diagnosticar y cuál es el tratamiento inicial de estas patologías. De toda la promoción, probablemente no más de el 10% sean cirujanos, pero todos tienen que saber cómo hacer la clínica quirúrgica, puesto que todos van a pasar por el trance del SERUMS. Entonces, veamos que el cuadro clínico se caracteriza porque los pacientes se presentan con fiebre, con escalofríos y dolor en el hipocondrio derecho. También hay los denominados abscesos fríos,
en donde se encuentra un dolor inespecífico y baja de peso. Y es toda la molestia que presenta el paciente. En cuanto al tratamiento, como podemos observar en esta imagen, el tratamiento percutáneo, ya se dijo que es guiado por tomografía o por ecografía, ha disminuido la mortalidad de 40 a 2%. Es un cambio absolutamente dramático. Considerar también que el drenaje percutáneo es innecesario si el absceso es menor a 5 centímetros. En estos casos, el tratamiento antimicrobiano suele ser suficiente. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros tener en cuenta estos parámetros para los pacientes que puedan presentarse con un absceso hepático. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Resaltado en rojo están las más frecuentes, que pueden llegar inclusive hasta el 100%, como el dolor abdominal y la fiebre. En porcentajes más variables tenemos escalofrío, anorexia, baja de peso, tos, dolor pleurítico, inclusive hallazgos normales hasta un 38%. Dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia, más ictericia y signos torácicos, como les digo, en porcentajes muy variables. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con una neumonía basal, una peritonitis, una colecistitis aguda, un absceso perirrenal, básicamente del lado derecho, una hepatitis, un dolor abdominal de origen poco claro y un diagnóstico que habitualmente se realiza con frecuencia, pero no por ello es correcto, es la fiebre de origen desconocido. Simplemente recalcarles a ustedes que este diagnóstico de fiebre de origen desconocido es tal vez uno de los diagnósticos más difíciles de hacer, porque esto representa que el paciente ha sido estudiado durante 3 a 4 semanas de manera intensiva y se ha descartado cualquier origen de la fiebre, desde las causas infecciosas, autoinmunes, paraneoplásicas, virales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando no se llega a ninguna conclusión, recién entonces se puede poner fiebre de origen desconocido. Y no como en muchos lugares en donde el paciente ingresa y cuando aún no se ha iniciado el examen, le ponen diagnóstico, fiebre de origen desconocido, como quien pone síndrome doloroso abdominal. No es igual. Hecha esta aclaración, espero que lo tengan en cuenta para su desarrollo futuro. En cuanto al laboratorio, vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia arriba del 77%, anemia, la sedimentación y la proteína C reactiva se encuentran elevadas, puede haber hipoalbuminemia hasta en 1/3 de los casos y los hemocultivos pueden ser positivos hasta en un 50% de pacientes. Ojo, la elevación de la fosfatasa alcalina es la alteración más constante, ¿sí? Sobre todo en pacientes con microabscesos y aquellos que son secundarios a enfermedad biliar. Hay algunas otras pruebas de función hepática que inclusive pueden resultar normales, ¿sí? Pero hasta 50% pueden tener hiperbilirrubinemia, pero no en cifras muy elevadas. Esta es una imagen ecográfica de un absceso hepático, miren ustedes, una formación más o menos redondeada, con una zona central oscura, es decir, hipoecogénica, y por dentro parece verse como unos detritus, como ¿no? Como una especie de arenilla. Todo esto es el pus y tejido necrótico, y esto pues nos está revelando la presencia de un absceso. La tomografía tiene hasta un 100% de sensibilidad para detectar los abscesos, aquí vemos, inclusive en este caso con presencia de gas. Igualmente, aquí vemos otras imágenes tomográficas, múltiples abscesos pequeños. Y entonces es importante que nosotros tengamos en consideración este tipo de
manifestaciones. En cuanto al tratamiento, como se ha mencionado ya anteriormente, el cambio más dramático vino a ser el drenaje percutáneo guiado por tomografía. A falta de tomografía puede ser un ecógrafo. En manos expertas, esto se consigue con un alto índice de éxito. Antes de ello, el tratamiento quirúrgico era el más utilizado, pero en algunos lugares tenía una tasa de mortalidad inclusive mayor al 70%. Actualmente se propugna que el tratamiento debe constar de 3 pasos. Primero, el inicio de una terapia antibiótica adecuada para los gérmenes que ya hemos visto, ¿no es cierto? E. coli, Klebsiella, bacteroides, en fin. Luego la aspiración diagnóstica y drenaje, es decir, percutáneo. Y si aún así fuera insuficiente, puede pasarse a un drenaje quirúrgico, pero en estos momentos este drenaje quirúrgico ya es cada vez más infrecuente. Miren ustedes esta bolsa. Tremenda cantidad de pus. Ojo, la aspiración de un absceso amebiano no es necesaria, salvo que no responda al tratamiento o se entienda que se está sobreponiendo una causa piógena. ¿De acuerdo? Entonces el absceso amebiano habitualmente solo requiere de tratamiento médico. El pronóstico, se ha visto que la frecuencia de curación de los abscesos hepáticos piógenos mediante drenaje percutáneo con antibióticos llega hasta un 100% de casos, entre 88, 90 a 100%. Y la mortalidad de estos abscesos piógenos, escuchen, no tratados, puede llegar al 100%. Entonces, actualmente no hay por qué comprometer más la salud y la vida de los pacientes cuando tenemos estos recursos. Antibióticos y drenaje percutáneo que llega hasta un 100% de éxito, lo cual ya es de por sí bastante alto. En cuanto al absceso mediano, nosotros podemos afirmar que es la complicación extraintestinal más común de la mebiasis y ocurre más o menos hasta en un 10% del total de casos. Entendamos también que la mebiasis afecta a casi el 10% de la población mundial, fundamentalmente en los países y en los pueblos subdesarrollados. Eso de que en vías de desarrollo simplemente pues es una palabra que da cierta tranquilidad a algunas conciencias porque uno no puede estar 50 o 100 años en vías de desarrollo. Es un pueblo subdesarrollado y probablemente de ese estado no va a salir en los próximos 30 o 40 años. Por otro lado, el absceso mediano afecta más a varones que a mujeres en una proporción de 2 a 1. Bueno, aquí tenemos el ciclo, no vamos a entrar en detalle. Ahí lo tienen, lo pueden leer luego progresivamente. ¿Y qué vamos a encontrar? Fiebre en un 77%, dolor en cuadrante superior derecho hasta en un 72%, hepatomegalia hasta en un 50%, dolor torácico hasta en un 19%, sobre todo si los segmentos comprometidos son los segmentos altos del hígado, tos hasta en un 16%, diarrea, que puede verse comprometido hasta un tercio de pacientes, y la ictericia y el prurito son infrecuentes. Entonces, aquí tenemos una ecografía abdominal que nos muestra claramente
la imagen del absceso. Si se dan cuenta, es diferente al otro. El otro tenía mayor cantidad de detritus, de un tejido más hiperecogénico, en cambio aquí es casi homogéneo. Y el tratamiento, básicamente es un tratamiento farmacológico antiamebiano. ¿En qué consiste? Metronidazol, que es la droga de elección. ¿A qué dosis? 30 a 50 miligramos por kilo por día, ¿sí? Durante 10 días. Y la tasa de curación habitualmente sobrepasa el 90%. Con este tratamiento nosotros ya conseguimos una mejoría clínica, inclusive más o menos hacia el tercer día. Eso no quiere decir que tengamos que suspender el tratamiento, tenemos que mantenerlo por lo menos durante 10 días. Así las cosas, vemos que la fiebre cae más o menos entre el cuarto y quinto día de tratamiento. Ya se ha dicho que la punción y drenaje no son necesarios, pero si es un absceso que no está respondiendo al tratamiento, puede realizarse una punción dirigida. Y a diferencia del absceso piógeno, miren ustedes, la mortalidad en los casos de abscesos amebianos es menor al 1%. Bueno, y en cuanto a la patología tumoral del hígado, vamos a tener nosotros una clasificación entre quístico y sólido. Los quísticos benignos son el quiste hepático simple y el quiste hiatídico. Y los quísticos malignos básicamente es el cistoadenocarcinoma. Los sólidos benignos suelen ser el hemangioma, el adenoma hepático y la hiperplasia nodular focal. Y los sólidos malignos tenemos allí al hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma intrahepático y las metástasis al hígado. Entonces veremos ahora los tumores quísticos benignos. El quiste hepático simple es frecuente en mujeres entre 40 y 50 años. Suelen ser asintomáticos y pequeños, aunque en muy contadas ocasiones pueden llegar a crecer hasta unos 20 centímetros. Este es el resultado principal. Estos quistes tienen una capa epitelial que los recubren y por el lado del huésped, es decir, por el lado de nuestro organismo, se forma una cápsula fibrosa. El contenido del quiste es seroso y en algunos casos puede llegar a ser hemorrágico. En la ecografía se encuentra una masa anecoica, es decir, sin ecos, con una pared bien definida y con cierto reforzamiento acústico posterior. Ahí vemos. Es el hígado, la vesícula biliar. Aquí tenemos el quiste. Miren ustedes, en la ecografía, miren en la tomografía, ¿no? Un contenido completamente homogéneo. Aquí tenemos otra formación. Igual acá, otra tomografía nos muestra un quiste hepático simple. Por otro lado, también tenemos la enfermedad poliquística del hígado. Miren ustedes acá. Esta enfermedad puede presentarse durante la infancia. Se asume que es derivada de una transmisión autosómica recesiva y la evolución puede llegar a ser fatal muy rápidamente. ¿Y fatal por qué? Porque se acompaña de una poliquistosis renal hasta en un 50%. También pueden haber
quistes en el páncreas y en el vaso. El quiste, la enfermedad poliquística del hígado per se, solo en el hígado, rara vez se asocia con complicaciones. El tema de las complicaciones y la muerte es cuando se acompaña de poliquistosis renal, poliquistosis pancreática o esplénica. Eso es lo que tenemos que entender. Miren ustedes, aquí, múltiples quistes en el hígado, en esta tomografía. En la ecografía vemos aquí varias imágenes quísticas. Por otro lado, el quiste hidatídico es producido por el Echinococcus granuloso, que es prevalente en nuestro país, sobre todo en las zonas ganaderas. Yo entiendo que la clase de quiste hidatídico va a ser desarrollada por otro docente y es en función de ello que no voy a ahondar al respecto. Simplemente mencionarles que el hombre es un huésped intermediario y se contagia pues por estar ahí jugando con el perrito que ha defecado y entonces se ingieren los huevos del parásito. Aquí tenemos la conformación de las capas del quiste, no vamos a entrar en mayor detalle, ya les he dicho. El diagnóstico, en principio por el cuadro clínico. Habitualmente es asintomático, pero cuando el quiste alcanza gran tamaño, entonces sí es más fácil de poder identificarse. En algunos casos, dependiendo de la ubicación, puede haber dispepsias, digestiones lentas, sobre todo si está hacia el lóbulo izquierdo del hígado. En cuanto al laboratorio, se solicita pues el examen de ELISA para hidatidosis, lo cual nos estaría confirmando la presencia de enfermedad hidatídica en el paciente. La tomografía tiene una sensibilidad del 100%, pero su seria limitación es que no aporta mayores datos sobre la vía biliar. Si nosotros queremos hacer un examen de la vía biliar, tendríamos que solicitar una colangioresonancia. Y la ecografía sí nos puede dar unas características del quiste y de la vía biliar, aunque su sensibilidad es un poco menor, tampoco es despreciable, ¿no? Es 97%, que de por sí ya es bastante alto. En un viaje que hice a inicios de año, vi el llamado camalote, ¿no? Este es el signo del camalote, es unas membranas que están flotando y se denominan así por estas plantas acuáticas. Y como les decía, en el viaje que hice, veía cómo estas plantas se iban desplazando con el caudal del río. Si no me equivoco, fue en el río Guayas, en Guayaquil. Interesante, porque se me vino inmediatamente a la mente la clase de quiste hidatídico. En cuanto a los tumores quísticos malignos, la sola imagen ya nos habla de la del probable desenlace nada adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, en primer lugar, el cistoadenocarcinoma, que se caracteriza porque es una tumoración palpable en el hipocondrio derecho. Pueden haber lesiones multiloculares, inclusive tabicadas. Este cistoadenocarcinoma representa el 5% del total de quistes simples del hígado. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con lesiones simples. En algunos casos puede resultar necesario hacer una punción y aspiración con aguja fina para poder determinar la citología. Y el tratamiento consiste en la resección del quiste más un margen
lo que se llama el margen quirúrgico, de por lo menos 1 centímetro de parénquima sano. Entonces, a veces, dependiendo del tamaño del quiste, puede terminar siendo una resección bastante amplia. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una pieza de patología en donde ya inclusive aquí está la vesícula biliar, el lóbulo derecho, parte del lóbulo izquierdo, y miren ustedes esta tumoración. Inclusive el aspecto del hígado, para nada es un hígado sano, pues, ¿no es cierto? Todos sabemos el color que tiene el hígado. Siempre les hago la comparación con la cola escocesa, ese rojo vinoso. Y bueno, pues aquí, esto es de cualquier color menos rojo vinoso, ¿no? Parece un color medio, no atigrado, sino como leopardo, con unas manchas, un veteado ahí ominoso. Y en cuanto a los tumores sólidos, ya dejamos atrás los tumores quísticos, los tumores sólidos pueden ser benignos o malignos. Esta es una clasificación extra, vamos a encontrar algunas otras más. Simplemente lo vamos a dejar esto y avancemos con el caso de los tumores sólidos benignos. Tenemos el hemangioma. El hemangioma, aquí lo vemos, es la lesión sólida más frecuente del hígado, con una incidencia que puede llegar al 10% de la población adulta. Y es, ojo, 5 veces más común en mujeres. Está constituido por múltiples estructuras vasculares, ¿no es cierto?, con células endoteliales y tiene pues un estroma fibroso. Habitualmente son lesiones menores a 5 centímetros, en este caso es un poco más grande, que no degeneran a la malignidad y rara vez requieren tratamiento. En algunos casos se realiza la embolización, pero hemos visto que la embolización luego puede transformarse en un absceso hepático, entonces si es muy pequeño, preferible dejarlo allí. La ecografía nos va a mostrar una estructura homogénea y también algunas formaciones hiperecoicas, aunque pueden ser hipoecoicas en su forma atípica. Entonces aquí tenemos una ecografía, miren, del hemangioma. El adenoma hepático. Aquí lo tenemos. Este se encuentra en relación al uso de anticonceptivos orales. Por tanto, es más frecuente en mujeres. Y por tanto, en mujeres en edad fértil. 80% de estos adenomas son asintomáticos. La proporción varones-mujeres es de 1 a 11. Y a diferencia del anterior, este adenoma sí puede degenerar a un hepatocarcinoma. Tengamos en cuenta que una biopsia percutánea puede ser útil, pero hay un alto riesgo de hemorragia. Y también este adenoma por sí mismo puede producir hemorragia en su crecimiento o degenerar, como se ha dicho, a un carcinoma. La hiperplasia nodular focal es otra patología sólida, benigna. Es un pseudotumor formado por una cicatriz central con algunos nódulos de hepatocitos y pequeños canalículos biliares, ¿no? Tiene esta formación ahí un tanto bizarra. Al igual que el adenoma, también se da en mujeres en edad fértil y es el segundo tumor hepático benigno más frecuente, correspondiendo aproximadamente al 8%. Y este puede degenerar a un carcinoma fibrolaminar, ¿sí? Entonces recordemos nosotros lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el tumor más frecuente? El hemangioma.
¿De acuerdo? ¿Cuál es el segundo más frecuente? La hiperplasia nodular focal. Y en cuanto a los tumores sólidos malignos, ¿qué podemos decir? Tenemos el hepatocarcinoma, que se origina en los hepatocitos, ojo, y representa hasta un 90% de los cánceres primarios del hígado. A diferencia de los anteriores, esta vez es más común en varones que en mujeres y en varones que están bordeando los 40 años. Hay quienes plantean que podría haber un fondo de cirrosis como precedente para el desarrollo de un hepatocarcinoma. Hasta un 80% de pacientes acusan pérdida de peso y debilidad. La ictericia puede llegar a un 60%, la ascitis hasta un 75% y vamos a ver que sostenidamente la fosfatasa alcalina va a encontrarse elevada. Miren ustedes acá esta lesión, inclusive se encuentra umbilicada, parece un cráter. Miren ese hígado, si bien es cierto, tiene un color casi normal, pero fíjense la superficie, es como una superficie empedrada, ¿no? O sea, uno ve este hígado y dice, ya, ni hablar, acá hay algo. Es una cirrosis y aquí está el tumor que nos está ocupando en este momento. Miren ustedes, hecho el corte, este es cualquier cosa menos hígado. Miren acá. Se indica el tratamiento quirúrgico con reservas, dado que el pronóstico es malo. Habitualmente en menos de 4 meses el paciente fallece. Y la supervivencia a 5 años con una operación exitosa, la supervivencia a 5 años alcanza el 30% después de la resección. Aquellas que consideramos exitosas, porque muchas veces no se puede ni siquiera resecar el hígado. El colangiocarcinoma, y ojo con lo que digo, colangiocarcinoma intrahepático, porque estamos hablando de tumores hepáticos. El colangiocarcinoma, por definición, constituye un cáncer de la vía biliar, y la vía biliar habitualmente es extrahepática, tanto el hepático común, el coledo, ¿no es cierto? Pero el colangiocarcinoma intrahepático habitualmente está en la confluencia o un poco más arriba de los hepáticos tanto derecho como izquierdo. Y como se ha puesto acá, nace del epitelio de los conductos biliares. Y entonces, los conductos biliares intrahepáticos de pequeño calibre dan lugar a un colangiocarcinoma periférico. Los conductos biliares intrahepáticos de gran calibre son lo que se denomina el tumor de Klatskin o colangiocarcinoma iliar, es decir, de la unión. Y los conductos biliares extrahepáticos dan origen al carcinoma del conducto biliar, ya sea del hepático común o del colédoco. La edad promedio de presentación de este cáncer bordea los 55, 60 años y afecta a ambos sexos en igual proporción. Miren ustedes las características del tejido. ¿No? Aquí nadie podría reconocer un hígado. Aquí sí, la parte periférica, pero aquí la lesión es completamente distinto el tejido. Y en cuanto a las metástasis, ¿qué podemos decir? Mencionarles simplemente que la relación de cánceres primarios versus metástasis es de 1 a 20, es decir, por cada tumor que encontremos en el hígado
primario del hígado vamos a encontrar 20 pacientes con metástasis. ¿Por qué? Porque el hígado, después de los ganglios, es el segundo sitio más frecuente de metástasis. Y se ha visto en grandes series que un 25 hasta un 50% de pacientes que fallecen por cáncer, no interesa el origen, han resultado con metástasis hepáticas. Y las neoplasias metastásicas, es necesario que se sepa que llegan al hígado a través de 4 vías: por la porta, por la vena porta, por diseminación linfática, a través del sistema arterial hepático o por una diseminación directa, fundamentalmente a partir del estómago. Miren ustedes acá esta tomografía que demuestra pues tantas lesiones metastásicas. Y entonces si nosotros quisiéramos resecar este hígado, ¿dónde resecamos? Todo está tomado, todo. Inclusive las pequeñas manchitas que vemos acá, es cuestión de 1 o 2 meses para que se conviertan en unas manchas así, 3 meses así, y en 4 meses el paciente ya falleció. Miren este hígado. Aquí por donde se podría hacer una sección de manera de poder considerar que es curado el paciente. No tendríamos un borde de sección libre de enfermedad. Es por eso importante poder diagnosticar a tiempo. Y casi para terminar, les presentaba esta diapositiva que nos dice qué es un maestro. Un maestro no es aquel que enseña algo, sino aquel que inspira al alumno a dar lo mejor de sí para descubrir un conocimiento que ya tiene dentro de su alma. Y esta es una cosa que tengo muy interiorizada. Aquí les presento, a ver, este es el doctor Eduardo Ticona, un compañero de promoción del colegio, médico también, y trabaja en el hospital 2 de Mayo. Y tiene aquí tomado del hombro a quien también fue mi maestro, el doctor Raúl Gerí Vázquez. Para aquellos que no conocen, el doctor Raúl Gerí, a la fecha ya tiene 101 años y todavía va al Hospital Loaiza a ver pacientes y es una fuente frecuente de consulta de miren estos médicos que uno los ve así canosos y todo, y ya saben todo, mentira, porque todavía le consultan al maestro, al doctor Gerí. Creo que eso ha sido todo. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos cumplido con nuestra clase, hemos cumplido con nuestros tiempos, y solamente indicarles que los conceptos que se les ha brindado en esta tarde son conceptos básicos que lo único que pretende es darles a ustedes las pautas para que sigan leyendo, para que sepan qué es lo que tienen que leer y en qué es lo que tienen que profundizar. Muy bien. Entonces, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos estaremos viendo prontamente. Hasta entonces. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.